Buenas a todos. Estamos en nuestro segundo CIPA, en el cual vamos a conversar sobre las dimensiones culturales. En este caso vamos a hablar sobre las dimensiones culturales, pero desde la perspectiva de Hofstede y lo que vendría siendo una sociedad de alto o bajo contexto. Empecemos por las definiciones. Resulta que en la década de los años 60 y 70 se dieron que dos teóricos, el señor Gerd Hofstede y Edward Hall, ellos desarrollaron paradigmas para las organizaciones y lograron identificar culturas. Los motivos centrales de esta investigación pues radicaban en ver si existían algunas categorías que pudieran estandarizar o que fueran universales dentro de la cultura que abarca algunas comunidades sociales y naciones. Esta investigación, cuando concluye, arrojó que existen 5 dimensiones que son aplicadas a todas las culturas del mundo, que son alto contexto o bajo contexto, poder distancia, colectivista individualista, femenino masculino, evasión de incertidumbre y orientación en el largo plazo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de alto y bajo contexto? El contexto es definido como esa, digamos, diversificación de estímulos que rodean el evento de la comunicación, que incluye gestos corporales, determinado tono de voz, distancia física entre interlocutores, hora del día, clima, normas sociales, lugar geográfico de la comunicación y otros factores existentes. Entonces, en el alto contexto son, por ejemplo, aquellas culturas que tienen un contexto elevado, quiere decir que dan una gran importancia primordial a los estímulos que rodean el mensaje y secundariamente el mensaje en sí. Las culturas que son de contexto elevado tienen estrecha conexión entre los miembros de un grupo y todos saben lo que saben los demás. Se conoce mayor información intrínseca, es decir, implícita, que la que está explícita. Buen ejemplo de una comunicación de contexto elevado sería, por ejemplo, un esposo y esposa que se ven el uno al otro en una fiesta donde hay una multitud y se guiñan el ojo de una forma afectiva. Para cualquiera que esté visualizando la escena, esos gestos que acaban de hacer, las miradas, juega un papel preponderante dentro del mensaje que se quiere recibir. Es decir, que el contexto influye en la percepción del mensaje. Ejemplo de alto contexto sería China, Japón, Corea, Vietnam, sur de Europa. El tipo de comunicación que se maneja es un mensaje que es indirecto y el contexto juega un papel importante en la interpretación. En la sociedad se entiende que este tipo de sociedades de alto contexto son predecibles, estables, son ancladas al pasado, cálidas y amistosas. Si uno de estos países le desea convencer a un cliente de comprar determinado producto, el cual éste no desea comprar realmente, el cliente no va a decir tajantemente que no lo quiere o no lo va a hacer de frente, sino que a través de objeciones y peros expresará al vendedor que no va a comprar el producto alegando a cualquier otro motivo o circunstancia. Ahora, bajo contexto. Las culturas de contexto bajo asignan un significado primordial al mensaje objetivo de la comunicación y luego el contexto. En una cultura de contexto bajo, oirá normas de comunicación tales como tan solo los hechos, por favor, deme el punto concreto. Y las culturas de contexto bajo enfatizan la velocidad, la precisión y la eficiencia de la comunicación. Aquí se opta más por un mensaje liviano y directo. Ejemplo de sociedades de un contexto bajo: Alemania, Suiza, Estados Unidos, Norte de Europa. El tipo de comunicación que se utiliza es un mensaje directo. La información que se transmite no depende del contexto. La sociedad, pues, no se puede predecir, inestable, no anclada en el pasado, fría y distante. Y retomando el ejemplo anterior que utilizábamos en el alto contexto, aquí el cliente que desea convencer para una venta, aquí la respuesta sería simplemente un no, de forma concreta y tajante. Automáticamente se acabaría cualquier conversación y comunicación.
Pero esta no es la única forma de evaluar el plano cultural, sino que también tenemos estas dimensiones como es poder y distancia. Y el poder, distancia, pues es una medida en la cual la gente va a aceptar la distribución desigual de poder en una sociedad. Y una sociedad que tiene un poder y distancia elevado, lo que da a entender es que cree en la autoridad estricta y que debe existir una jerarquía y tiene un igualitarismo bajo. El colectivismo versus el individualismo. Esta dimensión se refiere a la medida en que la gente da prioridad o peso a su individualidad versus a su voluntad a someterse a los objetivos de un grupo. Hay algunas culturas individualistas que enfatizan la necesidad del individuo sobre el grupo y se enfatiza el logro y el éxito individual como hacer una diferencia en el mundo, preponderando siendo único y diferente, pero también está lo contrario, que hay sociedades que son más orientadas a que prima la comunidad, a que prima el colectivismo, por ejemplo en China. El feminismo versus masculino, esta dimensión abarca la medida en la cual la cultura exhibe tradicionalmente atributos que pueden ser masculinos o femeninos, como por ejemplo en la parte masculina, certeza, competitividad, firmeza, ambición, logros, posesiones, éxito, mientras que en la parte femenina tenemos familia, cooperación, ternura, nutrición, cuidado de los demás, conservación del medio ambiente, calidad de vida, de medio ambiente, etcétera. Y la medida en la cual se mantienen estas distinciones de sexo. Aquí no se trata de que de pronto en esta sociedad puntual existan más mujeres que hombres o viceversa, no, porque digamos que ese no es el punto. El punto está orientado es en los rasgos o en las cualidades que se determinan dentro de esa comunidad. Si de pronto es una comunidad que es muy orientada a la parte competitiva, una comunidad de pronto que eh, a las futuras generaciones se les plantea mucho el tema del reto, el tema de la competencia, el tema de sobresalir, o es una sociedad que de pronto está muy orientada a la felicidad sostenible, al tema ambiental, que no tiene que ver eh, con el tema de si hay más hombres o mujeres, sino que son simplemente características alineadas a esa sociedad. Evasión de incertidumbre. Esta tiene que ver en cómo afrontamos nosotros la inseguridad que nos transmite pensar en el futuro. Y hay algunas personas que están cómodas en situaciones desconocidas, que a pesar de que es algo desconocido, no se sienten perturbadas, como por ejemplo el trasladarse a otro país. Conforme pasa también lo contrario, que hay personas que sienten mucha certidumbre o se sienten muy incómodas cuando están al frente de situaciones que desconocen o que no saben cómo afrontar. Esta dimensión, digamos que marca el grado en el que las personas se sienten amenazadas por incertidumbre y tratan de evitarla a toda costa. Tenemos la orientación en el largo plazo y la orientación en el largo plazo es en qué grado una cultura se orienta a largo plazo o al corto plazo. En esta se refiere a la importancia que se da en una cultura a la planificación a la vida a largo plazo y en contraste a las preocupaciones inmediatas. Las culturas que tienen una puntuación alta en este aspecto, digamos que fomentan lo que es la visión a largo plazo y están muy orientadas a buscar recompensas, a ahorrar, a resistir, a adaptarse a las circunstancias cambiantes. Y aquellas sociedades que tienen una puntuación baja en este aspecto, eh, fomentan lo relacionado con el pasado y el presente, el orgullo nacional, respeto por la tradición. Digamos que un factor de esto puede ser, por ejemplo, el tema del ahorro. Aquellas sociedades que tienen una orientación en el largo plazo
eh, está muy enfocada de pronto en el ahorro, en planificar, en proyectarse, en de pronto tener un plan de retiro. Y aquellas sociedades que tienen una puntuación baja, pues están más orientadas es al inmediatismo, a situaciones, a afrontar las situaciones de forma inmediata y de pronto ir resolviendo conforme venga, por llamarlo de algún modo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de España, de cómo España está, digamos, clasificado en torno a estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, en poder distancia tiene un 57 y ya sabemos lo que esta dimensión significa, pero ya colocándole cifra, este puntaje pues es alto y significa que España es una sociedad que tiene jerarquía, en la cual las personas aceptan un orden jerárquico en el que todos tienen un lugar y que no necesitan más justificación. De ahí, por ejemplo, que podamos entender que España aún conserva el tema de la monarquía y se considera que la jerarquía es en una organización pues va a reflejar desigualdades inherentes a la centralización popular. Los subordinados esperan también que les digan qué hacer y el jefe ideal es un autócrata que es benevolente. Tenemos el individualismo y colectivismo, que también pues, tiene una puntuación de 51. Y es que si se compara con el resto de los países europeos, a excepción de Portugal, su puntaje en esta dimensión, que es, digamos, 51, podríamos decir que España es un poco diferente. Sin embargo, hay una comparación con otras áreas del mundo y en lo que se ve claramente como un individualista. Esto ha hecho que los españoles sean bastante fáciles de relacionar con ciertas culturas, principalmente aquellas no europeas, mientras que otras culturas pueden ser percibidas como agresivas y directas. Por otro lado, el trabajo en equipo se considera algo totalmente natural y los empleados tienden a trabajar de esta manera sin necesidad de una suerte, o perdón, de una fuerte motivación por parte de la administración. En las dimensiones de feminidad y masculinidad, aquí podemos decir que hay un puntaje alto en torno a lo masculino. Esta dimensión indica que la sociedad será impulsada por la competencia, los logros y el éxito, y con el éxito definido por el ganador o el mejor en el campo. Un sistema de valores que comienza en la escuela y continúa durante toda la vida organizacional. Una puntuación baja en la parte femenina, en la dimensión, significa que los valores dominantes en la sociedad son el cuidado a los demás y la calidad de vida. Una sociedad femenina es aquella en la que la calidad de vida es el signo de éxito y sobresale entre la multitud, no es admirable. El problema fundamental aquí es lo que motiva a las personas que desean ser mejores. Es la parte masculina o lo que les gusta, lo que hace que es femenino. España tiene una puntuación de 42. Y en esta dimensión, digamos que es un país donde la palabra clave es el consenso. Por lo tanto, la polarización no se considera bien o se aprecia una competitividad excesiva. Los niños españoles son educados en busca de una armonía, negándose a tomar partido o destacar. Y existe una preocupación por las personas débiles o necesitadas que generan una corriente natural de simpatía. En cuanto a la gestión, a los gerentes les gusta consultar a los subordinados para conocer sus opiniones y, según ellos, tomar sus decisiones. En política es deseable contar con la participación de todas las minorías, tratando de evitar la presencia dominante de un solo partido ganador. Y es el país opuesto al el ganador lo toma todo. En la evasión de incertidumbre, aquí hay una dimensión muy fuerte dentro de España y muy clara. Y es que la evitación de la incertidumbre ellos tienen un puntaje alto de 86. España es considerado el segundo país más ruidoso del mundo, a lo que la gente le gusta tener regla para todo. Los cambios causan estrés, pero al mismo tiempo están obligados a evitar reglas y leyes. De hecho, hacen la vida más compleja. Se evita mucho la confrontación, ya que causa un gran estrés y escala hasta el nivel personal muy rápidamente.
Existe una gran preocupación por situaciones cambiantes, ambiguas e indefinidas. Así, por ejemplo, en una encuesta muy reciente, el 75% de los jóvenes españoles querían trabajar en el servicio civil, es decir, un trabajo de por vida. No le preocupa el futuro, mientras que en Estados Unidos solo el 17% de los jóvenes lo desea. Y la última dimensión que tenemos es la orientación en el largo plazo. Y esta dimensión describe cómo cada sociedad tiene que mantener esos vínculos con su propio pasado mientras enfrentan desafíos que tienen que ver con el presente y futuro. Las sociedades priorizan estos dos objetivos existenciales de manera diferente. Las sociedades normativas, que su puntuación es baja en esta dimensión, por ejemplo, prefieren mantener las tradiciones y normas tradicionales mientras se ve el cambio social con suspicacia. Aquellos con una cultura que puntúa alto, por otro lado, adoptan un enfoque más pragmático, fomentan el ahorro y los esfuerzos en la educación moderna como una forma de prepararse para el futuro. A pesar de tener un puntaje intermedio de 48, España es un país normativo. A los españoles les gusta vivir el momento sin una gran preocupación en el futuro. De hecho, España es el país que ha dado el significado de fiesta al mundo. En España las personas buscan resultados rápidos sin retrasos. Además, es necesario contar con estructuras claras y reglas bien definidas que prevalezcan en contra de enfoques de vida más pragmáticos y relajados, en particular a lo que tiene que ver con el largo. Entonces, aquí finalizamos lo que son las dimensiones culturales de Hofstede. Ustedes tenían que evaluar lo que es la culturalidad o la cultura desde la parte de competitividad y a lo largo de todo este tiempo, pues hemos conversado que el tema cultura es de lo más difícil de analizar, que cuantificarlo parece imposible. Si pensamos de pronto un producto, no sé, un estudio de mercado, por ejemplo, eh, medir esa percepción del mercado en torno a ese producto, por ejemplo, es muy complejo. ¿Por qué? Porque no le podemos asignar números. Si no le asignamos números, es difícil tener una medición. Sin embargo, ya se pudieron dar cuenta que gracias a esta teoría de las dimensiones es posible asignar una numeración y por consiguiente dar una interpretación a ese plano cultural. Y lo otro también es que estas mediciones, eh, digamos que ya existen. Los países tienen una página web en donde están compartidas todas las mediciones, país por país. Vamos a buscarlas un momento. Mediciones de Hofstede. Entonces aquí ustedes vienen, por ejemplo, Colombia, y aquí están las mediciones. Miren algo, por ejemplo, que la dimensión más baja que tenemos es la orientación a largo plazo, cosa que no nos debe causar sorpresa. En Colombia no está la cultura de ahorrar. En Colombia no está la cultura de proyectarse en el largo plazo, de tener plan A, plan B, plan C, de que las personas, por ejemplo, hagan planes de retiro voluntario. Eso no está. Aquí somos más inmediatistas, más del momento, los negocios, todo en general nos gusta de forma rápida. Los estudios es lo mismo, queremos algo de pronto que nos genere un resultado rápido. Entonces, de ahí que ese porcentaje sea tan bajo y que puede influenciar de pronto en algún tipo de negocio. Por ejemplo, las universidades. Esa puntuación baja no es buena, porque es que una carrera normal de pregrado se demora por lo menos 4 años. Y si sabemos que somos un país, que somos inmediatistas, esto no es bueno. Quiere decir que la juventud se va a decantar por aquellas opciones que dan un resultado más rápido. Por ejemplo, una carrera técnica, una certificación, un curso,
y que ya con eso yo pueda empezar, digamos, a trabajar. No es que las carreras técnicas estén mal ni nada por el estilo, no, no es eso, sino que es el resultado también de la misma sociedad o cómo las personas, digamos que lo hemos ido interpretando y cómo esto ha influenciado en que diferentes empresas, pues, de algún modo terminen adaptándose y gestionando teniendo en cuenta esto. También miren, por ejemplo, la de poder y distancia, que es alta, el 67. Entonces, también habría que decir que somos una sociedad en la cual estamos conscientes que el poder está en manos de unos pocos, que el poder está concentrado, por decirlo así. Y así se puede ir analizando cada una de ellas. Cada una de las que estamos analizando tiene acá abajito su descripción. Entonces, por ejemplo, poder distancia, que tiene una puntuación de 67. Aquí está la intervención de qué significa. Y así, la orientación en largo plazo, el individualismo, una a una puede ser analizada. Otro punto interesante es que ustedes pueden medir, ustedes pueden decir, por ejemplo, Colombia versus Alemania, y él les genera el comparativo. Entonces, miren, por ejemplo, en la orientación, Alemania tiene una orientación súper alta, son un país desarrollado, no sorprende que sea así. Y ellos son una sociedad de bajo contexto, a diferencia de nosotros, que somos una sociedad que manejamos un alto contexto. Entonces, así se puede hacer comparaciones entre los diferentes países e identificar aquellas similitudes o diferencias que pueden afectar un plan de internacionalización, que pueden afectar una estrategia competitiva al momento de yo, no sé, diversificarme, ampliar mi empresa, por decirlo así. Es una herramienta que se vuelve muy útil al momento de eh, compartir información referente a esta área. Entonces, bueno, espero que este material les sea de ayuda y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.